so so honored to be with you, and I'm so eager to come back to Costa Rica and to Another translation. introduce my wife to your beautiful country. Esta noche estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y no me aguanto por regresar a Costa Rica y que conozcan a mi esposa. We're so honored that uh, many of you have started your year with reading Camino a la Pureza. Es un gran honor también saber que muchos de ustedes comenzaron el nuevo año leyendo el libro Camino a la Pureza. And it touches my heart to know that several of you have read the book multiple times. Y también me alegra mi corazón el saber que muchos de ustedes han leído el libro más de una vez. And I so much appreciate the leadership of uh, of our dear brother Jose Luis to lead you toward this teaching. Sí, aprecio mucho el corazón de los líderes también, y especialmente de José Luis, que los anime a hacer esto, a estar en este camino, leyendo ese libro. And you may ask yourself, why is this so important? Y tal vez se preguntan, ¿por qué es tan importante? And I think Jesus answers this question in Matthew 5, verse 8. Y creo que Jesús contesta esta pregunta en Mateo 5:8. Because he says, blessed are the pure in heart, for they will see God. Y dice, benditos son los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. And I believe that seeing God changes everything. Y yo creo que el ver a Dios cambia todo. And that's why Satan works so hard at blinding us from seeing God. Y muchas veces el pecado nos engaña y nos ciega y nos evita el ver a Dios. When we don't see God, our troubles can seem very large and overwhelming. Cuando no vemos a Dios, nuestros problemas se pueden ver gigantescos. But when we bring God in and we see how big he is, then our troubles seem much smaller. Y cuando vemos a Dios y lo traemos a Él a nuestras vidas, esos problemas gigantescos se hacen más pequeños. So if we can live always in the presence of God, always seeing him, Entonces, si podemos estar siempre en la presencia de Dios y siempre viéndolo a Él, it will change us. It will change us and change our outlook every day. y nos va a cambiar, y va a cambiar la forma que vemos las cosas cada día. Mm. El Camino Le Pureza is also for women. El camino a la pureza también es para mujeres. We had a misunderstanding for this in our church for a long time. Y había un malentendido en nuestras iglesias sobre eso por mucho tiempo. Women don't understand sexual purity, so we shouldn't talk to them about it. Las mujeres no entienden la pureza sexual y por eso no deberíamos de hablar de ello. Wives don't need to know about their husband's struggles. Las esposas no deben de saber de las luchas de los esposos. But we also need this journey. Pero nosotros también necesitamos este camino. It's important because we all struggle to have the eyes of God. Y es importante porque todos tenemos esa batalla de ver con los ojos de Dios. As women, our struggle is not just how we see other people. Como mujeres, nuestra lucha no solo es cómo vemos a otras personas, It's how we see ourselves. es también cómo nos vemos a nosotras mismas. If we see ourselves as needy and weak and unable to take care of ourselves, Si nos vemos como con muchas necesidades, débiles e incapaces de llenar nuestras necesidades, then we see other people as someone that we can use to meet our needs. entonces vemos a otros como esa persona que va a llenar esas necesidades. So when we see God, the miracle is we begin to see the same way God sees. Y entonces cuando vemos a Dios, el milagro es que empezamos a ver como Dios ve. We no longer see others through the eyes of the flesh.
Entonces ya no vemos a otros con los ojos de la carne o but humanos. we see them through the eyes of compassion. Los vemos por medio de los ojos de la compasión. All day today, I've been working on a book on compassion. El día de hoy he estado trabajando sobre un libro sobre la compasión. And the more I understand compassion, the better I can see. Y entre más entiendo la compasión, mejor puedo ver. I see other people differently and I see myself differently. Veo a otras personas diferentes y me veo yo misma diferente. For instance, with the Samaritan woman, Por ejemplo, con la mujer samaritana, the townspeople saw her as someone that represented the shame of having 5 men. la gente la veía a ella como una vergüenza porque ella tenía 5 maridos. She went to the well when no one could see. Ella fue al pozo cuando nadie la pudiera ver. She was hiding behind her water jar. Ella se escondía detrás de su cántaro, detrás de su vasija. But I believe the moment that Jesus looked at her, Pero creo que en el momento que Jesús la vio, she saw compassion. ella vio la compasión. A person who saw her wounds, Una persona que veía sus heridas, a person who saw her needs, una persona que veía sus necesidades, a person who saw her intelligence, una persona que vio también su inteligencia, that saw her spiritual longing. que vio su necesidad espiritual. And this was groundbreaking for her, Y esto fue algo que shocking. Sí, revelador, muy revelador para ella. It was completely unexpected. Era completamente inesperado. But as we read her story in the Bible, Y a medida que leemos su historia en la Biblia, a miracle happened. un milagro sucedió. Instead of resenting all the townspeople who had judged her, En vez de sentir resentimiento por toda la gente de la forma que la juzgaban, she saw that they were just as needy as she was. ella se dio cuenta que ellos también tenían necesidades, igual que ella. And she knew she couldn't keep this to herself. Y ella se dio cuenta que ella no podía mantener eso, solo mantenerlo para ella, o That quedarse con ellos. they needed to know that Jesus was coming to the Samaritans. Y ella quería hacerle saber a todos que Jesús iba a venir a los samaritanos. So as we see as God sees, Entonces, cuando vemos de la forma que Dios ve, we're able to love and be podemos loved. amar. We can what? Love and We can what? love and accept love from others. Ajá. Podemos amar y aceptar el amor de otros. And then our relationships are different. Y entonces nuestras relaciones unos con otros son diferentes. We learn how to grow and thrive in relationships. Empezamos a actuar diferente en nuestras relaciones unos con otros, a Mm. disfrutarlas. I'm afraid many times Satan likes to turn purity into a scary word or a difficult word. Muchas veces Satanás trata de convertir la palabra pureza en algo negativo. We're afraid that someone might ask us, how is our purity? Y nos da miedo cuando alguien nos pregunta, ¿cómo está tu pureza? Because oftentimes we associate this only with sexual purity. Porque muchas veces asociamos la pureza solo con la pureza sexual. We started here the journey in Psalm 1. Empezamos un camino en el Salmo 1. And he describes this journey as a delightful journey. Y el salmista describe, ¿verdad? Este camino como algo bonito, algo positivo. As I look back on my journey towards purity of heart, Cuando veo mi camino hacia la pureza, la pureza del corazón, no doubt there were some difficult days. Mhm. no hay duda que hubieron días difíciles. There were some difficult conversations that I had with my wife.
Hubieron conversaciones muy difíciles que tuve que tener con mi esposa. Sometimes I was very afraid to be open Muchas, with her. muchas veces tenía miedo de ser abierto con ella, But ultimately, as I came into the light, pero a medida que salía a la luz and fully embraced the journey of purity, y completamente abracé ese camino a la pureza, not just in sexual things, but in my whole life. no solamente en cosas sexuales, pero en mi vida completa. Ultimately, it's brought me more delight than I could even imagine. Eso me trajo mucho más alegría de lo que yo me pude haber imaginado. Delight that my conscience is clean, Y me trajo luz, luz de saber que mi conciencia estaba tranquila, that I'm hiding nothing from her. de que no le estoy ocultando nada, We have no secrets between us. de que no tenemos secretos entre los dos. We actually become partners together on the path of purity. Y en realidad nos convertimos en una pareja hacia ese camino a la pureza, Helping each other to identify anything that might block our vision of God. ayudándonos el uno al otro a ver si habían cosas que ocultaran esa visión de Dios. Robin sometimes talks to me about her shopping habits. A veces Robin me comparte de sus hábitos, ¿verdad?, de compras. And sometimes she has to talk to me about my eating habits. Y a veces tiene que hablar conmigo de mis hábitos alimenticios. We will always be on the path of purity until we die. Vamos a estar en este camino a la pureza hasta que nos muramos. We may have victory in one area, Tal vez tenemos victorias en alguna área, but it seems for me anyway that other areas keep coming to the surface. what was that? The other areas always They rise up. seem to come up. Pero hay otras áreas que a veces resurgen. God has granted me over 20 years of living without pornography. Dios me ha dado el privilegio de vivir ya 20 años sin ver pornografía. For the first 20 years of our marriage, this was a problem that came up over and over. Por los primeros 20 años de nuestro matrimonio, eso era algo que venía cada día, muy frecuentemente, era un problema en mí. I love the life that I'm living without that sin. Y amo la vida que tengo ahora sin ese pecado. But then I had to address my addiction to sugar. Pero después tuve que también hacer algo con respecto a mi adicción al azúcar. And for a the lo last, dulce. and since the time I was in Costa Rica, I've lost 45 pounds. Desde que estuve en Costa Rica, la última vez que fui a Costa Rica, ya he perdido 45 libras. And so that has brought me delight as well. Entonces, eso me ha traído alegría también. And I look forward to other areas where God will need to purify my heart as well. I don't dread them anymore. Y estoy ansioso de ver en qué otras áreas Dios me va a ayudar a cambiar. Y no tengo miedo de ello. Yeah, the principles in Pure the Journey are lifelong principles you will need to overcome many areas of purity in your heart. Los principios en camino a la pureza son principios que nos van a ayudar a llevar, a ser exitosos en ese camino. I think many women struggle with one of the most difficult addictions there is. Creo que muchas mujeres luchan con una de las adicciones, una de las más difíciles, And that's the addiction to love. y esa es la adicción al amor. And for me, I remember when there was a day where I asked David to leave and we had a separation. Y me acuerdo cuando en nuestras vidas hubo un momento en que tuve que decirle a Dave que tenía que irse y nos separamos por un periodo. There were many terrible ways he had sinned against me. Había muchas formas terribles en las que él había pecado en contra de mí. But I also sensed that I was part of this relationship
And even the unhealthy parts, I was part of that too. Y sentí que también yo era parte de esa relación y también de esa relación que no era sana, también yo era parte de ella. I went to a bookstore and asked God to talk to me about it. Y fui a una librería y le pedí a Dios que me hablara, ¿verdad? I walked straight up to a book on love addiction. Y caminé directamente hacia un libro llamado Adicción al Amor And I found myself. y me encontré yo misma. It's understandable why I became a love addict. Y entiendo por qué me convertí en una adicta al amor. I had some early sexual abuse when I was very young. Tuve una situación donde fui abusada sexualmente cuando era muy joven. My dad's alcoholism during my teen years. El alcoholismo de mi padre cuando yo era una adolescente. Abuse entered our family El abuso entró en nuestra familia. and abandonment. También el abandono. And so love to me was something I could not do without. Entonces el amor era algo que yo no podía apartar de mí. So I put myself under it. Entonces yo me puse debajo de él. I didn't always tell the truth to Dave. Muchas veces no le decía la verdad a Dave. I would apologize for things that weren't my fault. Me disculpaba por cosas que en realidad no eran mi culpa. I would make like there was peace when there was no peace. A veces pretendía que había paz donde en realidad no había paz. I would lower my standards. Bajaba mis estándares. And I didn't have good boundaries. Y no tenía tampoco unos límites. That's why it was so important for Camino a la Presa, Por eso es que es muy importante en Camino a la Pureza to speak to areas like this as well, hablar de áreas así como estas también. to speak to love addiction Hablar de la adicción al amor and how it robs us as women y cómo nos roba como mujeres of our convictions and our dignity. de nuestras convicciones y de nuestra dignidad. Once I saw the pattern, then there was a path for me to go on. Cuando yo vi el patrón, había un camino que yo podía seguir. And like Dave, this has been a long path Igual que Dave, este ha sido un camino largo, because there's a beautiful part of wanting to be loved. porque hay una parte muy bonita de querer ser amado. We were created to desire love. Fuimos creados para desear ser amados. So how do I discern healthy love from unhealthy love? So, ¿cómo distinguimos entre un amor sano y un amor que no es sano? And most importantly, how do I live through Jesus to Dave? Y más importante, ¿cómo vivo en Cristo cómo vivo a través de Cristo, Jesus in the middle. ¿verdad? En el medio. And what happened was not only Dave began to change, I got into recovery and I began to change. Y lo que pasó fue de que así como Dave cambió, yo también empecé a recuperarme y a cambiar. And honestly, everything that's in Camino are things that were lifelines to us. Y en realidad, así, todas las cosas que están en ese libro, en Camino a la Pureza, son cosas que hemos vivido. I still need all these principles. Y necesito todavía todos esos principios. God is still peeling away layers of insecurity and fear. Dios todavía está quitando capas de inseguridad en mí, But I'm no longer ashamed. pero ya no tengo vergüenza. Together we walk on the path to purity. Y juntos caminamos en este camino hacia la pureza. See, in the book, you see Dave and Robin equally here. We are the same size. Si ven en el libro, los nombres están del mismo tamaño. So we want to encourage married couples to go through the 40 days together as a couple.
So, queremos animar a las parejas que hagan este libro, ¿verdad? Que lo lean estos 40 días juntos, en pareja. We want to encourage single women to get with other single women or other married women and go through the journey together. Y también estamos animando a mujeres solteras que lo hagan con otras mujeres solteras o casadas y que hagan juntos This este speaks to camino. all of us. Yeah, it speaks to us all. This Habla a helps, todos. this helps couples to talk about difficult things. It gives you a helping hand to have difficult conversations. Esto ayuda a las parejas a abordar esas conversaciones que son difíciles. We even had a couple who are elders in one of the churches here in the Northwest. Tuvimos a una pareja de ancianos aquí en las iglesias de acá. They went through the book together, and they Ellos said, leyeron, they said it leyeron el libro really juntos changed their life. y dijeron que eso les cambió sus vidas. And one of the biggest fans of the book we have here in Boise Y algunos de los fans más grandes que tenemos aquí en Boise is a brother who's 93 years old. es un hermano que tiene 93 años. And he's like, why didn't anyone teach me these things 20 years ago? I needed to know them. Y me dice, ¿por qué nadie me enseñó esto hace 20 años? Yo necesitaba saber eso hace 20 años. And he shared the book with people inside the church and outside the church. Y compartió sobre el libro a gente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. And his conversations are having a big impact on other people. Y sus conversaciones han tenido un gran impacto en esas personas. Yeah, in fact, his grandson was just baptized. Y su nieto se acaba de bautizar. So also it's a tool to help parents have conversations with their teens as well. Mhm. Y también es una herramienta para los padres para tener conversaciones con sus adolescentes, sus En- hijos adolescentes. In the back of the book, there's a section that helps you know what kind of words, what the right words to say and what words are important to talk about. En la parte de atrás del libro hay palabras que ustedes pueden ocupar. ¿Cuáles son palabras fáciles que pueden ocupar para esas conversaciones? Yeah, our friend who's 92 told us that he didn't know those words. Nuestro amigo, el que les acabo de compartir, dice que él no sabía esas palabras. He said, once I read all those words, now I have to read it all over again so I can understand. Y cuando vio esas palabras, leyó esas palabras, dijo, ahora tengo que volverlo a leer para entender mucho mejor. We need words that aren't full of shame, Necesitamos palabras que no estén llenas de vergüenza, words based in compassion and grace. palabras que estén basadas en la compasión y la misericordia, la gracia. And ultimately, we pray that in using this tool, that at the end of the day, you will have delight and not shame. Y oramos para que al final de leer este libro, ¿verdad? Cada uno de ustedes tenga esa alegría y no vergüenza. We're doing here on time. I would love to, no, we're not. I was gonna say, maybe in some of your other meetings, you could have people share with each other about what has delighted them and how they can encourage one another to use this tool going forward. Y tal vez en otra reunión algunas personas pueden compartir qué les ha causado alegría en leer este libro. This is, ¿O qué es lo que más han disfrutado? one of the principles, chapter or day 17 on the journey Uno de los principios en el día 17 del Camino a la Pureza, the discussion is about draining the pain. se habla sobre entrenar el dolor. This is a very important principle. Y este es un principio muy importante. So important that we wrote a whole book about it. Es muy importante y tan importante que escribimos un libro. Actually, sobre before ello. this one. Yeah. But and this book, Robin has the big letters and I have the small letters.
En este libro, Robin tiene las letras grandes y yo tengo las pequeñitas. But we believe to stay on the path of purity, this will be another great tool because many times we seek impurity because we're feeling pain and we want to medicate that pain. Pero creemos que en leyendo El Camino a la Pureza y utilizando este libro va a ayudar mucho porque a veces sentimos mucho dolor y vergüenza. Mm. La Gracia, you see many pages. En la gracia ven muchas hojas, muchas páginas. The key is to read a little bit at a time. Y la clave es leer un poquito a la vez. I know couples who read it once a year. Yo conozco parejas que lo leen una vez al año They read until there's something they want to talk about, and then they stop and talk. y lo leen hasta cuando llegan a algo que los hace querer hablar de algo, entonces pausan y hablan, tienen esa conversación. I know one couple, I think they're in their 7th year of reading La Gracia. Creo que hay una pareja que está en su 7º año de leer la gracia. I think I've met a woman who's read it 10 times. Creo que conozco a una mujer que lo ha leído 10 veces. What it does is it takes you through a journey into your pain and out of your pain. Es un libro que lo lleva en su jornada hacia el dolor y también lo saca de ese dolor. There are 3 parts to the book. Hay 3 partes en el libro. The first is the darkness, which has to do with our wounds and our trauma. Hay una parte que tiene que ver con la parte oscura de nuestro trauma y cosas oscuras en nuestra vida. We can only heal what we will admit. Solo podemos sanar lo que admitimos. And unfortunately, many of us as Christians thought that we were supposed to push away our wounds and not talk about them. Y muchas veces como cristianos fuimos enseñados que teníamos que como que poner a un lado nuestras heridas y no hablar de ellas. So the pain stays in our body. Entonces el dolor se mantiene allí. And at the adentro. most unexpected moments, it comes flying out. Y en momentos inesperados sale, resurge. So the first part of the journey is facing the pain and not being afraid. Y entonces la primera parte es como enfrentar ese dolor y no tener miedo. Every part of this book is led by Jesus. Cada parte de este libro es Jesús Jesus makes it safe for us to face these things. Jesús es quien hace esto seguro para que lo podamos llevar a cabo. The second part of the book is called Recreation or A New Creation. La segunda parte del libro es como regeneración. And so there we start to add skills. Y entonces ahí empezamos a adquirir habilidades. We start to think about things like dignity. Empezamos a pensar en cosas como la dignidad. We learn the value of our tears and our sorrow. Aprendemos el valor de nuestras lágrimas. We take a very deep look at shame. What was that? Shame. We take a very deep look at shame. Exploramos bien a fondo la vergüenza. And we learn a process for replacing shame with the love of Jesus. Y también aprendemos el proceso de reemplazar la vergüenza con el amor de Jesús. We learn to set boundaries. Y también aprendemos a crear límites. And it also takes us to one of the most sacred parts of healing. Y también nos lleva a una de las cosas más sagradas del sentimiento. Healing our sexual wounds. Es el sanar nuestras heridas sexuales. This was a very, very big part of my healing. Esto fue una parte muy grande de mi proceso de sanación, de recuperación.
And then we enter the third part of the book, which is called Hope. Y después es la tercera parte del libro, es la esperanza. This is where it gets exciting. Y aquí es donde entra lo excitante. We learn that pain is valuable in God's eyes. Y aprendemos de que el valor, el dolor tiene valor en los ojos de Dios. I share my pain with many people, Y yo comparto de mi dolor con mucha gente. and nearly always they share their pain with me. Y muchas veces ellos comparten su dolor conmigo. The book calls that pain trading. Y el libro le llama eso como intercambiar, ¿verdad? Los dolores. And we learn then that God wants to turn us into healers. Y aprendemos que Dios nos quiere convertir en sanadores. The Bible tells us, and I think one of the songs tonight tells us that we're healed by the wounds of Jesus. Eh, una de las By canciones his wounds we are healed. We're ajá, healed. decía de que por sus heridas nosotros hemos sido sanados. So we learn within our wounds our great wisdom. Entonces aprendemos dentro de esas heridas, hay mucha sabiduría. Instead of being afraid of them, we invest them. Entonces, en vez de tener vergüenza de ellas, las apuntamos. And through that, we find a rich harvest. Y encontramos una gran ¿cómo se dice? Find much fruit. Una gran cosecha. Yeah. And hope comes alive. Y la esperanza se convierte en vida. So it was very exciting to get this into Espanol. Entonces fue muy excitante el traducir este libro al español. And I look forward to the women and the men. This is for women and men to read. Esto es para ambos, hombres y mujeres, para que ambos los lean. I look forward to hearing your stories. Y me encantaría eventualmente escuchar sus historias. Some very important principles that we see in the scriptures. Hay muchos principios importantes que vemos en las escrituras. Robin just quoted Isaiah 53, verse 5. Y Robin acaba de hablar de Isaías 53:5. It says, sobre el recayo, el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Sanados. So Sanados. by his wounds, we are healed. Por sus heridas hemos sido sanados. Jesus was not afraid to show his scars, his wounds. A Jesús no le dio pena o vergüenza en mostrar sus heridas y sus cicatrices. He even invited people to touch him where he was wounded. Aún él invitó a gente como Tomás que le tocara sus heridas y sus cicatrices. And he knew that our healing came from his wounds. Él sabía, ¿verdad?, que nuestra sanidad, nuestra sanación viene de sus heridas. And we have found this is the best way to reach out to others. Y sabemos que esa es de la mejor forma que podemos compartirle a otros. When we can be bold enough to show others our wounds, Si somos tan transparentes, ¿verdad?, y directos y enseñarle nuestras heridas o compartirle de nuestras heridas a otros. they will be drawn to us. They will trust us. Mhm. Ellos nos van a confiar en nosotros. And they will eventually find healing. Y ellos eventualmente también van a sanar sus heridas. This is also the principle of 2 Corinthians chapter 1. También está el principio de 2 de Corintios, capítulo 1. Verse 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de todo consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el Para que podamos consolar a otros. yeah. Thank you. So this principle that
God, yeah, there we go. Nuestro, yeah, there we go. The rest of it, that God is a God of comfort, Es el principio, ¿verdad? Que Dios es el Dios de consuelo and He comforts us as we bring our wounds to Him. y nos consuela cuando venimos con nuestras heridas a Él Then He allows His comfort to flow through us to y comfort permite others. que ese consuelo entre en nosotros. People don't care about how good we are. A la gente no le importa qué tan bien estamos They're o qué much tan more buenos. interested. They're much more interested in our difficulties and our wounds. Les interesa más saber qué es lo que hemos pasado, qué pruebas hemos pasado o qué And heridas tenemos. it opens the doors of their hearts so we can share about God's comfort with them. Entonces abren sus corazones para que podamos compartirles, ¿verdad? De cómo Dios nos consuela. So it's very common to start a book group, especially with women. Es muy común empezar un grupo de leer un libro, especialmente mujeres, It's also good for men. pero es también bueno para hombres. But they invite their neighbors and friends, family members, Pero invitan a sus vecinos, a sus amigos, a familiares, and as they go through this book, they become very closely connected y cuando empiezan a leer el libro, se empiezan a unirse más. because they talk about things like abandonment, addiction, and abuse. Se conectan más a través de esas palabras, cosas de abandono, de abuso, And they realize they're not alone. y se dan cuenta que no están solos. And they can also then have hope to have the healing that we have found or in the process of finding Y through también Jesus. entonces se dan cuenta de la esperanza, de la sanación que nosotros hemos experimentado y que ellos también pueden experimentar. So thank you for listening. Muchas gracias por escuchar And we would welcome your responses, what the Holy Spirit has said to you tonight. quisiéramos saber qué es lo que el Espíritu les ha hecho, ¿verdad? Aprender hoy o sus comentarios Y te preguntas también. y preguntas también. Él quiere saber si a alguien le gustara compartir. Eso mismo. Está habilitado el audio por si quieren compartir acerca de lo que esta noche nos han enseñado. Gracias. Yo quiero compartir. Adelante, doña Yana. Bueno, muchas gracias. Alguien va a traducir, me imagino, Marcelo. Sí, Marlene o Marcelo. Oh, Marcelo, muchas gracias. Buenas noches y gracias, Marcelo y Marlene, por transmitirnos la transcripción a través de los hermanos. Yo me quedé pensando en el señor de 93 años, me quedé pensando en lo que pasó a la esposa de Dave, me quedé pensando en la vergüenza, me quedé pensando en las clavadas de Jesús. O sea, fue un revoltijo como de pena, porque si bien es cierto, perdón, pensé que tenía la cámara puesta, si bien es cierto, Dios es testigo y conoce mis pecados, conoce mis arrepentimientos, conoce mis luchas, mis orgullos, mis deseos y hasta lo que por mi mente malvada puede estar pasando, a veces por omisión o por comisión. Ahorita a mí se me hizo un revoltijo. Se detiene para que traduzcan. Trata de pausar un poquito porque si no es mucho no lo podemos. Sí, no podemos. Pero déjame solamente empezar un poquito a traducirle a ellos. So she's thanking us for interpreting for you guys. And she started thinking about the 93-year-old man, about the one that you shared about you, Robin, and about God, and a lot of things came to her mind. But we told her to do it slowly so that I can, have Okay. translate as well.
Ahora sí. Gracias. Y también recuerdo en el estudio que nos dieron de oscuridad, que uno decía, bueno, que a mí me dijeron, a veces es bueno tener esa vergüenza porque uno va a pensar en lo que los otros están pensando o sabiendo de nosotros. Voy. Okay. So that reminded her about, you know, the darkness study, because as we share what we've been through, we Mhm. Right, they've encouraged her to not be ashamed. Uh-huh. Sí. Y nos importa mucho lo que va a pensar la gente, pero no nos acordamos lo que Jesús pasó en la cruz y que alguien más poderoso que la gente nos está viendo. En resumen, lo que quiero decirles Ajá. con lo aprendido hoy, Mhm. No, perdón, repítelo otra vez. ok, no se preocupe. Ajá. Y nos importa mucho el qué va a pensar la gente cuando descubra nuestro pecado y no nos importa que alguien más superior que la gente ya se dio cuenta de nuestro pecado. Okay. Many times we're very concerned about what other people may think about our sin. But we forget, or we may forget that somebody even more powerful, God already knows what we've been through, our sin. Ajá. Entonces, la unión de Camino a la Pureza, de haber leído, yo solo lo he leído 2 veces, este año no lo estoy leyendo, la unión de Camino a la Pureza con reconocer el que totalmente debo despegarme de esa vida pecaminosa. So she read Purity, the Journey 2 times already, but Oh. many times detaching herself Yes. from that sin. Yeah. Ajá. Es lo que tengo que construir aquí en el corazón y recordar aquí en la mente para que con mi pecado yo no clave más a Jesús y me pueda despojar de él. Entonces, hermanos, muchas gracias por lo compartido. So thank you very much for what you shared. That really reminds me how much I have to detach or remain pure in order to not continue um 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 nailing Jesus back on the cross again with my sin. Mhm. Or to Y a la remain esposa de pure. Beth por abrir su corazón en contarnos cosas tan personales, tan íntimas, pero sobre todo por ser tan honesta con su esposo, que al final de cuentas eso es lo que importa porque es él el que está a la par y es el que la está ayudando o la estuvo ayudando en su momento. And thank you so much for being so open and honest with your life. Especially you, Robin, with Dave, because he's the one that's right there next to you, helping you every day, and each other, helping each other. Muchas gracias. Thank you so much for sharing. Mhm. I do Gracias think por- I do think it's normal that I've had people tell me when they start reading, there are times that they have to just put it away because so many triggers are happening. Creo que mucha gente me ha compartido que a veces cuando han comenzado a leer el libro tienen que parar o pausar porque hay muchas cosas que les traen recuerdos. Yeah. And we pushed it down for so long. It's very difficult when it all comes out in our Y heart. a veces como suprimimos muchas cosas, es bien difícil cuando todo eso resurge nuevamente o viene hacia la superficie otra vez. And so I think that's understandable that that's painful. Entonces entiendo que muchas veces sí causa dolor. So the key is to let the pain come up. And I tell people to tap their heart. Y entonces le digo a la gente que está bien que dejen que ese dolor vuelva a salir. Y que les digo a veces, les aconsejo que se toquen su corazón. And maybe even talk to the pain. Y a veces también hablar al dolor. Pain, I'm glad that you're talking to me. Y decirle, dolor, estoy contenta de que me estés hablando.
You're welcome here. Eres bienvenido aquí. I'm ready to comfort you. Estoy lista para consolarte. And then I usually tap my head. Y a veces también me toco la cabeza Holy Spirit, I need you now. y le digo, Espíritu Santo, te necesito en este momento. In going through this process, En pasar este proceso, we begin to understand why we struggle with sin. y empezamos a entender por qué luchamos con el pecado. And that knowledge is priceless, like a treasure. Y reconocemos, y ese reconocimiento es como un tesoro, Because that knowledge teaches us to let go of the shame. porque eso nos ayuda a despojarnos de la vergüenza. That it's understandable why it's difficult for us. Y entendemos por qué es difícil para nosotros. And then we can meet the compassion of Jesus. Y entonces podemos llegar a entender esa compasión de Cristo. So thank you so much for being honest about your feelings. Y entonces muchas gracias por ser honesta con tus sentimientos. Yeah. It takes a lot of courage to go and talk about some of these things. Y toma mucho valor el hablar de estas cosas. I know in Costa Rica there are some powerful volcanoes there, Sé que en Costa Rica hay unos volcanes bien poderosos and some people are very, very afraid of them. y mucha gente les tiene miedo. But I think some men are more afraid of the volcano in their wife's heart that may erupt when they open up their life. Y a veces hay hombres que tienen más miedo de esos volcanes dentro de los corazones de sus esposas y les da miedo si ellos son honestos con ellas, porque So, pueden hacer erupción. so I applaud those who have the courage to go down this journey. Yo aplaudo a todos aquellos que tienen ese valor para enfrentar este camino, empezar este camino. Ujú. Ok. Bueno, yo, Adelante, Elizabeth. bueno, gracias a los dos. Los aprecio, los valoro, los admiro mucho por todo lo que han enseñado, pero sé que más cuánto se han dejado moldear por Dios. Thank you so much for everything that you do. I admire you. I appreciate you guys very much and admire especially the way you have let God shape your hearts and your life. Me encantó lo que dijo Robin sobre la compasión, que me ayuda a ver a otros. Y a través de la compasión veo diferente a las personas porque así ha sido Dios conmigo. I love what Robin shared about compassion, about the way God sees us and has compassion for us, and that's the same way I should see others and have that same compassion. Y quiero compartirles que hoy viví una experiencia muy especial. Yo I want sentí en mi to share that corazón today I had a very special experience. que necesitaba escribir y no I needed tenía to write. dónde. Fui I a didn't 4 have- librerías a buscar I went un cuadernito chiquito. I went Porque- to 4 stationery stores to get a small book. Lo conseguí y fui a la biblioteca en la universidad I found it and I went to the library at college. y llamé a ese tiempo un tiempo para mí. And I called this time a time for me. Escribí cómo me sentía, I wrote how I felt, pero también pude sentir el deseo de orar por la población estudiantil que en unas semanas va a empezar la universidad. but I felt the urge to pray for all these new students that are going to start going to college soon. Mm. Y recordé cuando yo fui universitaria And I remember when I was a campus student, que yo me escondía como la samaritana detrás de muchas vasijas. and I remember how I used to hide
like the Samaritan woman behind that jar. Trabajo, estudio, responsabilidades, pero Could había be mucha work, could be necesidad my job, de my amor, studies, necesidad de amor real. but I needed a real love. Y para mí es importante que Dios me ha ayudado a darle nombre al dolor que tuve en ese momento. And for me, it's very important that God has helped me name that pain, that special pain that I felt. Y ustedes me han enseñado que el dolor también es parte del camino como cristiana. And you have reminded me that pain is part of the Christian walk. Y que en el dolor Dios me transforma también. And that in pain, God also transforms me. No me ha gustado sufrir, I don't like to suffer, pero agradezco a Dios que en el sufrimiento me abraza y me dice que me ama. but I thank God because in those times when I suffer, He hugs me and He tells me He loves me. Gracias. Beautiful, beautiful. Thank you for sharing. Muy bonito, gracias por compartir. Carlos. Gracias. ¿Alguien más que iba a compartir? Carlos, ¿querías compartir? Sí, José. Bueno, buenas noches a todos. Gracias a Dave, a Robin, Good evening, everybody. Thank a you. Marcelo, a Marlene. Gracias por este tiempo. Thank Yo you. solo quería compartir algo que he aprendido en este último recorrido por el camino a la pureza. I want to share something that I learned on this journey on Camino a la Pureza lately. Algo que de pronto nos está también ayudando a mi esposa y a mí para poder trabajar Really helping us con los jóvenes. and I is working with the teenagers, with the young guys, with the young people. Lo que no se transforma, se transfiere. Lo que no transformamos o que no lo llevamos a Jesús, se transfiere a dolor por mucho tiempo. Well, what we don't transform, we transfer. And many times that pain, if we don't Very good. transform through it, we transfer it. Yeah. Esto, bueno, a nivel personal nos ayuda, tanto la de mi esposa y la mía, On a personal note, it helps us, my wife and I, hablando del origen de nuestras heridas. perdón, repita. Sí, se corta. ¿Se cortó? La señal se está yendo. Requiere de que trabajemos y busquemos el origen de nuestras heridas. It required us to search what the origin of our wounds is. Por eso, en cada ocasión que recorremos Camino a la Pureza, creo que ya lo hacemos con otros ojos. So every time we Y eso nos... Adelante, Marlene. So every time we read the journey, purity journey, it helps us see it with different eyes. Muy bien. Y creo que es como si estuviéramos llenando una jarra y cada vez que leemos como que hay un aporte más para llenar la jarra, And it's like we have para a glass, llenar ese and vacío. every time we read, Entonces, más que todo también getting that glass full.
Y de que sí, en una ocasión es sorprendente, pero si continúas trabajando año tras año, así como lo hemos venido haciendo algunos, ayudarte o que sea una herramienta para tu madurez y tu transformación. And if we continue reading it the way we've been reading it, like every year, it helps you build on your transformation. Mhm. Right. Yeah, amen. Correcto. Perfecto. Muchas gracias. Thank you. Gracias a ustedes, hermanos. Gracias. Pura vida, pura vida, pura Gracias. vida. Gracias, ¿y hay alguien más? Un último comentario. Si no, vamos concluyendo. Anybody else? Last comment. I'll make a comment. Yo voy a hacer un comentario. Carlos, I agree that our college students, our young people, very much need this information. Yo estoy de acuerdo de que los jóvenes necesitan esta información. I think we have to assume that the average college student does not know this. Y creemos que no podemos asumir que algunos universitarios no conocen de esto. And if they come into Christ and then don't learn this, Y cuando conocen de Jesús, pero no aprenden de esto, then they're walking around with a handicap. es como que anden caminando como inválidos. And I think campus ministries that do the book together Y creo que ministerios de universitarios que hacen o leen el libro juntos, or groups of teens that do it together, o grupos de jóvenes que lo leen juntos, it changes the way they talk to each other. cambia la forma en que se hablan unos a otros. And guys and girls get comfortable talking to each other about difficult topics. Y a veces jóvenes, ¿verdad? Tanto muchachos y muchachas, empiezan a sentirse cómodos de hablar de ciertos temas que son difíciles. Yeah, we've heard from different campus and teen ministers Y hemos escuchado de diferentes ministerios de universitarios that if kids don't have really good information about purity, que si los muchachos no tienen suficiente información sobre la pureza, even when they come to teen activities, y aun cuando vienen a actividades de jóvenes, they talk about impurity. hablan de cosas impuras. And we're finding that younger and younger kids know much more than we would ever want to believe. Y nos damos cuenta que hay jóvenes a bien corta edad que saben muchas cosas que nosotros ni nos imaginaríamos que saben. I think culturally, many cultures, parents haven't known how to talk to their children about these areas. Y creo que culturalmente, ¿verdad? Hay muchos países, muchas gentes en diferentes países que no han aprendido a hablar de ciertas cosas con sus hijos. When we speak to teens or campus students, Y cuando hablamos con jóvenes, con adolescentes o estudiantes de la universidad, they are so excited to gain this information. están muy contentos, ¿verdad? De aprender, conocer de esta información. And some of us tell them that if they had known this, Y a veces nos dicen que si hubieran sabido de esto antes, that it could have changed many things for them. pudo haber cambiado muchas cosas en sus vidas. I needed this book. I wrote this book. My part of the book I wrote to myself as Yo a young man. Necesitaba este libro, ¿verdad? Hay una parte específica que yo escribí en base a lo que yo necesitaba. I was trying to get pure, desperately trying to be pure. Yo estaba tratando desesperadamente por ser puro. But no one had the answers I needed. Y nadie tenía las respuestas que yo buscaba. So thanks for listening tonight. We appreciate you so much. Gracias por escucharnos esta noche. I want to bring Robin there soon. Quiero llevar a Robin ahí pronto. Muchas Pura vida. gracias.
Dave and Robin. Aprecio mucho sus corazones y su valentía. I appreciate your hearts and your courage, Right. Y también sus procesos dolorosos, and also your painful moments, your process, que a través de ellos nos enseñan a nosotros. because through them you teach us. A mí me ha ayudado mucho. It's helped me very much. Me encanta el último capítulo del sanador herido. I like the last chapter of the wounded, the healed, Yeah. the wounded healed, Y de todas las ideas de cómo utilizar esta herramienta de 40 días para ayudar a otros. and the how you shared about using this as a tool to help others. Yo compartí este libro con un amigo que no es de la iglesia, casado, que tenía problemas en su matrimonio. And I shared about this book with a friend of mine that's not from the church that had problems in his marriage. Él lo leyó con su esposa y muchas cosas se arreglaron. And he read it with his wife, and a lot of they resolved a lot of their issues. Wow. Wow. Y también lo comparto con personas que tienen no solamente una necesidad de impureza sexual, sino necesidades en otras áreas de sus vidas. And I share it with other people that not only have sexual impurity issues, but other issues in general, Yeah. Con la esperanza que sean sanados. with the hope that they're healed. Amen. Man, Y awesome. lo que me ha enseñado también que las cosas dolorosas que vivo And what he has also taught me is that the painful things that I'm living que me hieren, that hurt me, que me avergüenzan, that shame me, Dios está en ese proceso that God is there in that porque Él process, quiere hacer algo grande a través de mi vida, and that He wants to do great things through my life. así como lo hizo con ustedes. And just the way He did it with you guys. Los Awesome. amamos mucho, un fuerte abrazo We love y you very gracias much. por haber estado con nosotros. Send you a big hug. Thank you so much for being with us. El gusto es mío, el gusto es nuestros. How do you say it? That's good. Sí, The así. pleasure. The pleasure is ours. And maybe we see you, if we don't see you before, maybe we see you in El Salvador in July. Okay. Yeah. Eh, Come. antes de irnos, algunos anuncios. Before we leave, some announcements. El sábado tenemos un tiempo de oración a las 6:30 de la mañana en Camuc School. ¿Quieres que Y- traduzca eso también? no necesariamente. Okay. Y- These are the announcements Yeah, for say the goodbye. church. I think we Ya. say goodbye. Bye. Bye. Are we No, done? no. Oh, okay. Okay. Okay, so go ahead. También falleció una sobrina de nuestra hermana Ciani y queremos pedirles que por favor estén orando por ella y por su familia. Así que vamos a terminar con una oración y luego nos despedimos. Acompáñenme a orar. Señor, muchas gracias, Padre, por su presencia en nuestras vidas. Gracias por Marcelo, Marlene, por And Dave, Robin, por utilizarlo, Señor, desde dos lugares tan diferentes en Estados Unidos, pero también gracias por amarnos tanto y ayudarnos a través de tus escrituras, Padre. Especialmente oramos esta noche por nuestra hermana Ciani, quien ha perdido a su sobrina, Señor. Te oramos por su corazón, te oramos por su familia, te rogamos que los fortalezcas, que los ayudes en este momento tan doloroso en sus vidas. Como sus hermanos en la fe, rogamos a ti, Señor, que por favor los ayudes. Gracias por esta noche, permítanos ir a descansar llenos de su presencia y permítanos poner en práctica todo lo que nos has enseñado en esta reunión. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias. Feliz noche. Thank you Buenas very noches, much. un gusto Good night. verlos. Bye, Dave. Bye, Gracias, Robin. gracias. Adiós a todos. Bye bye. Gracias. Feliz noche. Gracias. A todos. Feliz noche. Gracias. Buenas noches. Que descansen. Gracias. Hasta luego. Buenas Bye. noches. Hasta luego, buenas noches. Gracias.